Hola chicos, esto es un video repaso. El tema a tratar será de equivalencias lógicas, ¿sí? Recordemos que dos proposiciones son equivalentes siempre que tengan el mismo valor de verdad. Entonces, cuando nosotros nos muestran aquí una equivalencia lógica y nos piden probar si esto realmente es equivalente a esto, debemos probar que la tabla de verdad de esta proposición debe ser igual a la tabla de verdad de la siguiente proposición. Entonces, primero vamos a tratar de desarrollar la tabla de verdad de esta parte. Y luego de tener esa tabla de verdad, comprobamos si es igual a la tabla de verdad mostrada aquí. Entonces, para eso debo reconocer cuántas proposiciones tenemos puestas en la equivalencia. Tengo la proposición P, tengo la proposición R, tengo la proposición Q. Acá hay otra vez R, por lo tanto solo llevo 3 proposiciones. Y acá tengo P, Q y R que siguen siendo las mismas proposiciones. Entonces, recordemos que cuando yo tengo un número de proposiciones, yo tengo que hacer un determinado número de combinaciones de verdadero o falso para hacer la tabla de verdad. Ese número de combinaciones que debo desarrollar será igual a 2 elevado a la n, en donde n es el número de proposiciones que se encuentran en la ecuación. Por tanto, si yo tengo aquí 3 proposiciones, mi número de combinaciones sería 2 elevado a la 3. Eso es equivalente a 8. Por lo tanto, yo tengo que hacer 8 combinaciones de verdaderos y falsos con estas 3 proposiciones. Empezamos entonces a desarrollar la tabla para P, para Q y para R. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, tenemos 8 combinaciones posibles, numeradas de la 1 a la 8, para las combinaciones de P, Q y R, que son las proposiciones. Pero, ¿cómo se hace esta tabla? Primero, en la proposición R, hacemos una combinación alternada, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Como dijimos, 8 combinaciones posibles. La siguiente proposición Q, hacemos parejas alternadas, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y falso, falso, hasta completar las 8 combinaciones. Así también hacemos con P. Pero en el caso de P hacemos agrupaciones de 4. 4 verdaderos, 4 falsos. Si vemos, aquí se dan todas las posibles combinaciones. Las 3 verdaderas, 2 de ellas verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, verdadera, falsa, 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 verdadera, verdadera, y así sucesivamente, y podemos probar de que no hay ninguna combinación repetida en la tabla. Bien, entonces, ahora vamos a probar si son equivalentes o no haciendo la tabla de verdad. Observando la proposición P, entonces R, la ubicamos aquí. Luego, la proposición Q, entonces R, ubicada aquí. Y por último, la unión de estas dos proposiciones con el conector lógico O. Esas vamos a hacerlas por partes para obtener la tabla de verdad final. Una condicional P, entonces R, vamos a trabajar con la primera proposición que es P y con la tercera que es R. Y vamos a ver si esta combinación es verdadera o es falsa según los valores de verdad entre la primera y tercera columna. Para esto, recordemos la tabla de verdad de la condicional. Entonces, vamos a la siguiente tabla. La condicional de dos proposiciones A y B, escrita como A entonces B, será verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas, será falsa cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa, verdadera cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, y también verdadera para cuando ambas sean falsas. Si podemos visualizar aquí, una condicional solo es falsa una única vez, es cuando la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa. Entonces, será más fácil analizar el condicional buscando una primera verdadera y una segunda falsa
para ubicar un falso. En el resto de casos será verdadera. Retomando entonces, vamos a hacer la combinación condicional de P con R. P entonces R, primera columna con la tercera columna. Decíamos que un condicional es falso solo si la primera es verdadera y la segunda es falsa. En nuestro caso tengo verdadero, verdadero, por lo tanto escribo un verdadero. En el siguiente caso, recuerda, P y R, verdadero y falso. El primero verdadero, el segundo falso, lo cual implica que esto sea falso. El siguiente, verdadero, verdadero, implica que esto sea verdadero. El siguiente, verdadero, y la siguiente falsa sería falsa. ¿Sí o no? Seguimos, falso, verdadero. Recuerda que la primera debe ser verdadera y la segunda debe ser falso para que sea falso. En la combinación falso, verdadero, usted tiene verdadero. En la combinación falso, falso, usted también tiene verdadero. Y falso, verdadero, usted tiene verdadero. Y por último, falso, falso, usted tiene verdadero. Bien. Entonces, tenemos llena la tabla de la primera parte de la proposición. Continuamos con la siguiente parte. Q, entonces R. Ahora las proposiciones son Q y R. Hacemos la misma idea entre Q y R. Y vemos, si ambas son verdaderas, usted tiene un verdadero. Verdadero, entonces falso, usted tiene falso. Falso, entonces verdadero, usted tiene verdadero. Falso, falso, es verdadero. Verdadero, verdadero, también da verdadero. Verdadero, falso, recuerde que esa era falsa. Falsa, verdadero, eso es verdadero. Y falso, falso, usted tiene verdadero. ¿Ok? Hasta ahí hemos llenado las dos partes de esta proposición. Ahora, tenemos que combinarlas con la disyunción. En la tabla de la disyunción, mostrada acá, tenemos que solamente es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. ¿Sí? Por tanto, en el resto de casos es verdadero. Entonces, sería fácil buscar que entre esta proposición y esta proposición solo voy a buscar los casos en donde sea falso, ambas, para luego completar la tabla con verdaderos. Entonces, observo aquí, hay un falso, falso, conclusión, esto sería falso. Recuerde, el conector lógico O es falso solo si ambas son falsas. Busquemos otro caso. No hay más casos en donde ambas sean falsas. Por lo tanto, concluyo que en el resto de casos es verdadero. Bien, entonces, ahora sí, tenemos llena la tabla de la proposición de la parte izquierda. Si esta tabla de verdad que observamos aquí es idéntica a la tabla de verdad de la siguiente proposición, yo puedo concluir que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Ahora, hagamos la tabla de la siguiente para comprobar. Observamos aquí un P y Q colocado aquí y luego lo unimos con un condicional con la proposición R. Dejamos la tabla anterior para comprobar si realmente serán o no serán equivalentes. Entonces, empecemos por la parte de P y Q. Tengo ahora una conjunción. Recordemos la tabla de la conjunción. En la conjunción, nosotros tenemos una combinación de dos proposiciones y se vuelve verdadera solo si ambas son verdaderas. Para el resto de casos, la conjunción es falsa. Entonces, voy a buscar una combinación en donde ambas proposiciones sean verdaderas para marcar con un verdadero y el resto de casos lo pondré con falso. Entonces, retomemos. P y Q, primera y segunda columna. Busco los lugares en donde ambas son verdaderas. Tenemos en el primer casillero, ambas son verdaderas, coloco verdadero. En el segundo casillero, ambas son verdaderas, coloco verdadero. Aquí, verdadero falso, eso sería falso. Verdadero falso es falso.
Falso, verdadero, también es falso. Falso, verdadero, también es falso. Recuerda que solo tendremos verdadero en el caso que ambas sean verdaderas. Para el resto de casos será falso. Ahora, continuamos combinando P y Q con un condicional y la proposición R. Hay que estar pendiente de algo. La primera proposición es P y Q y la segunda proposición es R. Por lo tanto, yo voy a hacer el condicional de P y Q, entonces R. La primera proposición, la segunda proposición. En el condicional, habíamos visto anteriormente que cuando la primera proposición era verdadera y la segunda proposición era falsa, entonces yo tenía un resultado falso. Para el resto de casos era verdadero. Recordemos, la primera proposición verdadera y la segunda proposición es falsa, lo volvería falso. Entonces, la primera proposición es P y Q. La segunda proposición es R. Entonces, cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda proposición sea falsa, yo escribiré falso. Entonces, buscamos aquí. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, usted escribe verdadero. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, recordemos que ahí va un falso. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, será verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es falsa, también será un verdadero. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, usted también escribe verdadero. Recuerde que solo cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, será verdadero. Ya no tengo más verdaderos en la primera, así que usted ya puede asumir que va a ser verdadero. Entonces, comparamos ambas tablas, la anterior escrita aquí, cual no borramos, y la actual. Comparamos casilla a casilla, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 y así sucesivamente. Podemos ver que en cada casilla tenemos una igualdad en los valores de verdad. Por lo tanto, yo puedo concluir que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Ahora, para que practiques, voy a proponerte algunos ejercicios de equivalencias lógicas en las cuales debes probar si tienen la misma tabla de verdad. Bien, espero te haya gustado el video. No olvides repasar para la evaluación.